vamos a ver lo de las diagonales. En su página número 103, el ejercicio 1. 103, ejercicio 1. Dice, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 20 diagonales en total? Es el número 4. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 20 diagonales en total? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un polígono? ¿Qué es un polígono? Que tiene varios lados, ¿sí? Que es un cuerpo, una figura, una figura geométrica con cierta cantidad de lados. ¿Qué más? ¿Ese es un polígono? ¿Ese es un polígono? No, ese es un polígono irregular. ¿Es polígono? No. ¿O no es polígono? No, ¿por qué? Porque ¿Tiene que estar unido los últimos? Tiene que estar unido, o sea, para que fuera un polígono podría ser así, 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 así. Este sí sería un polígono porque están unidos los dos extremos, el principio y el final. Y eso se le llamará ¿qué? Que está, cuando se juntan el principio y el final, ¿qué se ve? Eso también es curioso, y no es el principio y el final. ¿Cómo se le llamará cuando se juntan el principio y el final? ¿Se acuerdan al principio? Les dije que podemos clasificar los polígonos. ¿Pero cuál le permite a Ángel leer? Podemos clasificar los polígonos en dos tipos, en regulares e irregulares. Pero además, ¿qué características tiene un polígono? Ya dijimos, una, que tiene varios lados. ¿Qué otra? Que están unidos el principio con el fin. Bueno, si están unidos el principio con el fin, es una figura cerrada, exactamente. ¿Sí? A eso se le llama que sea cerrada. Entonces, un polígono es una figura de varios lados, pero es una figura cerrada. Porque este también es una figura de varios lados, pero no la cerrada. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos una figura cerrada y donde todos los lados son iguales, decimos que es un polígono ¿qué? Regular, cuando todos los lados son iguales, ¿no? Entonces, en este decimos todos los lados son iguales. Obviamente, si es irregular, ¿qué? Los lados son diferentes. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tiene que ver esto con las diagonales? En el regular se podrán trazar diagonales y en el irregular también. Pero, ¿qué cosa es una diagonal entonces? ¿Esta es una diagonal de aquí para acá? No. Entonces, ¿cómo sería una diagonal? Uno de dos puntos. Este es un punto y este es un punto, o sea, uno de dos vértices. Entonces, ¿esta es una diagonal? Entonces, ¿cuál será la diagonal? Vamos a darle el nombre. Digamos que este se llame A, este B, este C, este D y este E. Entonces, de A a B, ¿es diagonal o no es diagonal? No. Y luego, de A a ¿dónde? A C.
¿Es diagonal o no es diagonal? Sí. Sí. Luego, de A a D, Sí. ¿sí es diagonal? Sí. Y luego de A a E, ¿es diagonal? No. Entonces, ¿cuál sería la característica de las que sí son diagonales? Se atraviesan están dentro de la Que están dentro de la figura y no en el perímetro. También puede ser este con este son contiguos. ¿Sí? El A sigue del B, el B sigue del C sigue del B, y así sucesivamente. Entonces, las líneas entre contiguos no son diagonales, ¿sí? Sino que son salteados, digamos, de aquí a este no, pero a este sí. ¿Sí? A este no, pero a este sí. ¿Sí? Entonces tienen dos características. Digamos así, entonces que las diagonales tienen dos características. La primera, que no están en el perímetro. ¿Sí? Y la segunda es que no unen vértices contiguos. ¿Sí? Ahora, de este punto podemos sacar cuántas diagonales, Ángel. De este punto. Dos. Y de este. Dos. Sí. Y de este. Dos. Y de este. Dos. Y de este. Dos. Entonces, digamos que lo hiciéramos así. De este hacemos dos. Luego de este hacemos otras dos. ¿Pero qué crees? Este ya sentimos con este. Bueno, con este no sentimos, pero con este sí. ¿Ya le veo? Y luego, de este, ya sentimos con este, miren. Y también sentimos con este. Entonces, ¿cuántas diagonales tendríamos por todas? Sin que sentimara. ¿Cómo le hiciste para hacer? Ajá, entonces hay dos tipos de diagonales. Ajá. Las diagonales no están en el perímetro, ni unen vértices contiguos, pero además se dividen en dos, las diagonales totales y las diagonales por vértice. Por vértice. ¿Sí? Las diagonales por vértices, ¿cuánto dijimos que eran? Dos por cada vértice. Entonces, ¿cómo le hicimos, cómo le haríamos para calcular las diagonales por vértice? ¿El número de lados? ¿Por qué menos 3? Ah, pero ¿por qué por menos? ¿Por qué menos 3? Hicimos. Igual al número de lados menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque necesitan que necesitan dos para entre este y este puedo tener una diagonal. No. Para poder hacer una diagonal necesito este con este y este. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, por eso es menos 3. ¿Por qué es menos 3? Si en vez de este tuviera yo un cuadrado, el cuadrado, ¿cuántos? O el rectángulo, ¿cuántos
vértices tiene Silvia? 4. Entonces, voy a trazar una diagonal. ¿De dónde para dónde? Vamos a poner A, B, C, D. ¿De dónde para dónde puedo trazar una diagonal? De A para C. ¿De otra? ¿Vale? ¿Hay otra diagonal que pueda trazar? No. Entonces, si tengo 4 lados, ¿cuántas diagonales tengo? 2. Entonces, 2 en total. ¿Y por vértice? 1. Entonces, si ustedes dicen que el número de lados es menos 3, entonces en el cuadrado tendría yo igual con 4 menos 1. Y esto digo menos 3. Y esto sería igual con una diagonal por vértice. ¿Estamos bien? Sí. Y entonces aquí, en este sería 5 lados menos 3. Entonces, en este pentágono tendría yo igual con 5 menos 3. Esto es igual con 2 diagonales por vértice. ¿Sí? Pero yo no entiendo por qué tiene que ser con 3 menos 3. ¿Por qué sería? Porque se necesitan 3 vértices para hacer una diagonal, porque si solamente ellos solo sería una línea. ¿Sí? Entonces, de ahí deducimos que el número de diagonales por vértice es igual al número de lados menos 3. Ajá. ¿Y el número de diagonales totales? ¿Cómo lo calculamos? Sería el número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. A ver, sería igual A n a n, que sería el número de lados, por la por n menos 3 sobre 2. Eso lo sacaron del libro. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en el cuadrado. En el cuadrado dice, es igual a 4 por 4 menos 3 entre 2. Y esto es igual a 4 por 1 entre 2. Esto es igual a 4 por 1 a 4 entre 2, 2. 2 diagonales totales. Ahí están. ¿Sí? Bueno, en el pentágono tenemos igual a 5 por 5 menos 3 entre 2. ¿Sí? Ahora, 5 por 2 entre 2. 2 que multiplica con 2 que divide. Sí. ¿Están 5 diagonales? Sí, ponlas con sus compañeros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué tiene esta fórmula? Porque la sacamos del libro. Se multiplica la primera n por el total de lados que tiene el problema. Y luego se multiplica por las diagonales por vértices. Sí, porque las diagonales por vértices la fórmula es en el menos 3. Y se multiplica por las diagonales por vértices en total. Y luego se divide entre 2. A ver, díganme por qué. ¿Por qué sería? ¿De dónde crees que se reduce esa forma? Pero queremos saber el número de diagonales que teníamos. Vamos a ver. Bien. Si tenemos, fíjense bien, si tenemos el pentágono, así como lo teníamos, vamos a hacerlo ahora de manera más o menos regular. ¿Sí? Lo que decía antes, n menos 3, ¿qué es? Diagonales por vértices. Diagonales por vértice. Ajá. Ahora, ¿cuántos vértices tenemos? 5. Entonces, de cada uno de estos saldrá tantas diagonales por vértice, tantas diagonales por vértice, tantas diagonales por vértice, tantas diagonales por vértice, tantas diagonales por vértice. ¿Sí? Eso sería todas las diagonales. ¿Sí?
del pentágono. Como dijo ¿cómo se llama el mesero de la serie que dice? A nombre de todos los meseros del mundo, entonces todas las diagonales del polígono estarían aquí. Por ejemplo, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Sí? Luego, digamos en un solo vértice. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, de aquí para acá hay otro. Y de aquí para acá otro. ¿Qué creen? Vino para acá y fue para allá. ¿Cuántas veces pasó encima? Dos. Entonces, ¿por qué creen que la fórmula dice entre dos? Porque se juntan dos. Siempre va a haber Hay diagonales que se van a... se van a juntar. ¿Todas o nomás algunas? Algunas. A ver, ¿cuáles no? Nada más una. A ver, ¿qué creen? De este punto para acá vino una vez para acá. ¿Sí? Ahora, cuando estamos de aquí, sale una vez para acá y una vez para acá. Vamos a hacer el otro. Ahora, hacemos de acá, sale uno para acá y sale otro para acá. ¿Hacemos bien? Luego, de aquí, ¿qué creen? Sale uno para acá y otro para acá. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Que de aquí sale también uno para acá y otro para acá. ¿En alguno no se repitió? Sí. ¿En cuál? No, en todo. Entonces se repitió. Entonces, ese camino lo andan dos veces. Entonces, ¿ven de dónde sale? De todas las diagonales de dentro del polígono, entre dos, porque uno puede ir a... ¿Ya vieron de dónde sale la fórmula? Entonces, con eso se supone ya podemos resolver cuál es el polígono en el cual se puede trazar 20 diagonales en total. Dice, para que 20 diagonales en total debe ser igual con n por n-3 son, es decir, el número de lados por el número de lados menos 3, o sea, los diagonales de cada vértice, entre 2. ¿Cómo le haré para encontrar? Primero se pasa en lo del otro lado, ¿no? Que es esta posición. ¿Lo multiplico por acá? Ok, déjalo. Pasa de este lado porque si aquí está dividiendo, vas multiplicando. Aquí quedan 40, igual a n. Pero como ya pasamos álgebra, ya podemos hacer eso. En el N cuadrado. para el- Y aquí 3 se está restando porque se parte a su mano. Poco. Esto es n, ¿no? ¿Cómo? N por N, N cuadrado. N por 3, no, nomás es 3. Así. En el N cuadrado. Sí, porque es más por menos. Así. Sí. Y luego... Sí, vas a hacer el 40 para acá y lo igualas a 0. O sea, quita el 40, pásalo para acá. Menos 40. Ajá. 0. Y aquí cuadrada menos 3 40. ¿Qué tengo ahí? Una ecuación. Un trinomio. ¿Y cómo le voy a hacer para encontrar la raíz? Con la chicharronera. B cuadrada más
entonces pues, no lo entiendo muy bien, diría yo que este coeficiente se llama A, este coeficiente se llama B y este es C. ¿Sí? Entonces ahora sí. Ay, 1, 3 menos 3 es correcto. X igual con menos más bien 3 cuadrados de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 40 sobre 2 por 2. ¿Y qué? Luego hago X igual. Ahí es como si fuera los unos, ¿no? Sí. O sea, 3 más menos raíz cuadrada. 3 menos por más menos por menos más. 4 con 4. 4 por 4, 16. Sobre 2. Luego es 3 más menos raíz cuadrada de 169 entre 2. Sacar la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto es raíz cuadrada de 169? Por favor. Silvia. Menos 10 entre 2, menos 5. Entonces tendrá 8 diagonales o menos 5 diagonales. Digo, ¿se tendrá 8 lados o menos 5 lados? 8 lados. A ver, entonces, tanto allá, digamos así, que tu n igual por 8. ¿Sí? Sí, nos salió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama el polígono? Octavo. ¿Sí? ¿Sí se te sabe esto? ¿Sí te fue el procedimiento?
Se supone que con esto ya podemos resolver el problema con el que empezamos, el problema 4 del ejercicio 1 de la página 103. Dice, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 20 diagonales en total? Vamos a generalizar. ¿Les parece bien? Entonces decimos, diagonales totales es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Qué tengo que despejar ahí? N. ¿Por qué n qué? Número de dados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 20 diagonales en total? ¿Hasta ahí me entendí? ¿Sí? Entonces aplicamos el método de Boyle. Dice el método de Boyle. Primero tienes que entender la pregunta. Hasta ahí le entendí. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 20 diagonales en total? ¿Entiendo la pregunta? Sí. Entonces, ahora, ¿qué hago? El segundo, ¿qué es el método de Boyle? Hago mi plan. Sí. ¿Cuál sería mi plan? Despejar de la fórmula de diagonales totales el número de lados de la figura para saber qué polígono es. ¿Sabemos despejar? Sí, hacemos el plan. Voy a buscar aquí.